bienvenidos nuevamente a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar viendo cómo es viajar en una clase económica de Bruselas a Cancún. Cómo se viaja en la línea TUI Fly. Este es un viaje de 13 horas y vamos a ver cómo es viajar en esta línea TUI Fly en un vuelo largo de Europa a Latinoamérica, de Bruselas, Bélgica a Cancún, México. Llegamos al aeropuerto más importante de Bélgica, también conocido como el aeropuerto de Bruselas o el aeropuerto de Zaventem. Para llegar hasta este aeropuerto, tomar un taxi es una opción si se viaja en grupo. De esa manera saldría más económico si se trata de ahorrar, ya que los taxis por sí solos en Europa son caros. Pero no se preocupen, el aeropuerto de Bruselas tiene muy buenas conexiones para llegar también en autobús y este mismo aeropuerto cuenta con una estación de tren en la parte de abajo que para mí es la mejor opción para llegar hasta aquí. Ahora sí, bienvenidos al aeropuerto de Bruselas. Lo primero a hacer es buscar el mostrador de nuestra compañía TUI Fly y el número de vuelo para dirigirnos directamente hasta ahí. Esta aerolínea permite hacer check-in de manera online, pero no para todos los vuelos como fue el caso. Para mayor comodidad, TUI Fly ofrece diversos servicios como por ejemplo una línea rápida para pasar primero en las filas en los check-in y en los controles aduanales. Hay que tomar en cuenta que estos son pagos adicionales. Una vez terminado nuestro check-in, recibimos nuestro ticket de embarcación y nos vamos directo a los controles migratorios y a la aduana y nos vemos del otro lado porque aquí no podemos utilizar cámaras. Así es nuestra vista después del control migratorio y aduanas. Como dato curioso, este aeropuerto, el más importante de Bélgica, ha sido reconocido en diversas ocasiones como el mejor aeropuerto de Europa. Y llegó el momento tan esperado después de un poco más de una hora de espera y es imposible sentir esa emoción mientras estás caminando por ese puente que conecta hasta tu avión de TUI Fly con dirección a México. Afortunadamente sin atrasos en tiempo, sin retardos, hasta aquí TUI va muy bien. Y aquí les presento esta aeronave que forma parte de la flotilla de TUI Fly. Et voilà, voici notre siège. Espacios un poco reducidos, claramente por ser clase económica. Y así es como se ve a primera vista los espacios de esta aeronave, los asientos, televisiones, lugares. TUI Fly ofrece otros servicios de pago adicionales como por ejemplo también poder elegir tu asiento al lado de la ventana, en medio o a un costado y también poder estar eligiendo un poco más de espacio de aproximadamente unos 30 centímetros de más, esto con el fin de tener una mejor comodidad en el viaje. Y esto sobre todo para personas que midan un poco más de 1,75 metros. Hello and welcome to your flight with TUI. Grote bereiken tussen die twee bestemmingen moeten we ongeveer een uurtje rekenen. Weer onderweg zouden in de groep moeten zijn op beide bestemmingen, maar u dat zal er weer verwachten. Dus ik wens u op dit moment alvast een heel... Así como les había comentado en un principio, este vuelo tiene una duración de 13 horas porque tenemos una escala en Varadero, Cuba. Normalmente viajar de Bélgica a México tiene una duración aproximadamente de 10 horas, pero en este caso tuvimos que tener una demora de más por la escala. Y así es como inicia nuestro despegue. Nos vamos hasta las nubes.
Otro servicio que ofrece esta aerolínea es el servicio de entretenimiento. Es por eso que tenemos estas pantallas aquí enfrente de nosotros, y esto para no aburrirnos en este vuelo tan largo. Tenemos prácticamente muchas opciones a elegir. Tenemos todo un catálogo de películas que para las personas que no duermen como yo, fácilmente nos vamos a tener que estar aventando unas 3 películas. Tenemos juegos, música, radio. Lo mejor es que esto es totalmente gratuito, ya viene incluido en el precio del vuelo. También la pantalla informativa del vuelo donde nos encontramos, tiempo, clima, horas de llegada. ¿Qué tenemos por aquí? Algunos catálogos, información, café, bebidas, comida y otros productos que TUI Fly vende a bordo. Ahora en el transcurso de mi primera película, y bueno, después de ya haber pasado unas largas 3 horas de viaje, llega lo más rico, la comida. Es momento de probar. Vamos a degustar qué es lo que nos tiene preparado TUI Fly en este vuelo. Esto ya viene incluido también en los precios de la clase económica. Aquí nos sorprende con una lasaña, por aquí también un poco de verduras. Al ladito tenemos un postre que se ve muy rico, como con unos arándanos o no sé qué sea eso. También un poco de pan y unas galletas crackers por aquí. Degustamos y bon appétit. Estamos ya pasando un poco más de la mitad del vuelo. Y bueno, así es como nos está mostrando nuestra pantalla. Todavía nos falta recorrer unas cuantas millas para poder llegar hasta nuestra primera escala, Varadero. Transcurridas ya aproximadamente unas 8 horas y 30 minutos de vuelo, ahora lo que sigue es nuestra siguiente comida. Por lo regular, TUI Fly ofrece siempre 2 comidas para este tipo de vuelos de entre 10 y 13 horas. El siguiente menú fue algo más sencillo, algo menos elaborado, un sándwich de queso y un pie, que para mi gusto no estuvo nada bueno. 10 horas de vuelo, inicia nuestro aterrizaje, qué emoción, cada vez más cerquita de México, ahí vamos, Varadero. Esta escala tuvo una duración de 1 hora y 30 minutos para hacer carga y descarga de pasajeros. Aquí ya estamos tocando suelo cubano. Pasado ese tiempo, nos vamos nuevamente al aire y solamente nos quedan 50 minutos de viaje para llegar hasta nuestra destinación final. Y así es como llegamos hasta el Caribe mexicano, a Cancún, México. Han transcurrido ya 12 horas y 30 minutos y en lo que se va estacionando y buscando un parking, llegamos ahora sí hasta nuestras 13 horas como lo estipuló TUI Fly. Ahora sí, damas y caballeros, sean bienvenidos oficialmente al Aeropuerto Internacional de Cancún, México. Ahora que llegaron hasta aquí, me encantaría que dejaran un comentario. ¿Ya conocían esta aerolínea TUI Fly? ¿Les gustaría conocer más destinos mexicanos?